Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to giving you the news of the church. Today is Wednesday, May 8th, 2019. The Pope made a new apostolic journey to Bulgaria and northern Macedonia, where the Catholic Church is a minority. A study done by the Freiburg University has assured that the Catholic Church will be reduced by half in the next 40 years. The Bishop of the German Diocese of Essen has said that after the Amazon Synod, which takes place in Rome, there will be a rupture in the Church. The killing of Christians has escalated so much, in part that 2019 is the bloodiest year, and we're not even halfway through. The President of the French Episcopate agrees with Pope Benedict XVI that the moral decline is the cause for the major crisis in the Church. Bulgaria and North Macedonia are two of the newer countries that the Pope has visited during his apostolic journey outside of Italy. Pope Francis arrived last Sunday to Sofia, Bulgaria's capital city, first phase of the trip that has taken him not only to that country, but also to North Macedonia, ending this Tuesday, May 7th. At Sofia, he was greeted by the Prime Minister, Boyko Borisov, who assured him that all the Bulgarian people, Catholics as well as Orthodox, believe in your prayers for peace. The Pope replied, "We all pray for peace because we know that war is an awful thing." That same day, the Pope went to the Orthodox Cathedral for a private prayer before the saints Cyril and Methodius' throne. In the afternoon, he presided the Holy Mass at Prince Alexander I Square. During the speech he gave before the Orthodox Patriarch, Francis dedicated his first words to evoke the martyrs of communism in Bulgaria, the witnesses of Easter, and he said that the unity among Christians facing persecution is the ecumenism of blood. Afterwards, he praised the road to dialogue among Catholics and Orthodox, propelled by Pope St. John XXIII, who was apostolic delegate in Sofia during the Second Vatican Council, and who advocated for acting together, serving our most neglected brothers, in whom Christ is present, the ecumenism of the poor. Finally, he recalled that since the first millennium, Saints Cyril and Methodius have linked us. Mission and communion, said the Pope, two words that are always intertwined in the lives of these two saints, and which illumine the journey towards growth in fraternity. It is the ecumenism of mission. The Catholic Church in Germany is sinking due to its massive abandonment of its members and a huge decrease in new baptisms. By 2060, the number of Christians officially registered in the Catholic and Lutheran churches in Germany will be reduced by half. Such is the prognosis from a study prepared by experts at the University of Freiburg. The cause of the collapse will be the high amount of desertions, as well as the lower number of baptisms, induced in part by the low birth rate. There are other factors, such as the decline in the number of students in denominational schools, Catholics as well as Lutherans, which will have only 28% of their current members enrolled at this time. Already in 2017, experts in sociology from the Heidelberg Sinus Institute made a survey among German Catholics. 41% of them had already thought about leaving the church. 7% was even decided to turn away from the church. The Bishop of Essen in Germany has assured that after the Amazonia Synod, which will take place in October, there will be so many changes in the Church that a rupture will be sure to occur. Monsignor Overbeck, Bishop of the Essen Diocese in Germany, declared that the synod about Amazonia that will take place in October in Rome will lead to a rupture in the Church and that nothing will stay the same. This bishop, known for his stances in favor of accepting homosexuality and homosexual priests, stated that the changes in the Catholic Church will be drastic in reference to sexual morality, masculine priesthood, and priestly celibacy. The synod about Amazonia will take place from October 6th to the 27th,
and its major topics are ecology, theology and pastoral care, indigenous peoples' concerns, and human rights. 2019 is already the most bloody year in Christian deaths, mostly due to radical Muslims. The Aid to the Church in Need Foundation has expressed its concern for the increasing number in the attacks against Christians. According to ACN Chief Executive Thomas Heine-Geldern, the brutal attacks perpetrated on Easter Sunday in Sri Lanka reveal that 2019 is already the bloodiest for Christians. Radical Islam, extreme nationalism, and authoritarian ideologies continue to be the main driving forces for the persecution against Christians. Aid to the Church in Need also blames the complicit silence of the Western democracies for these killings. Along the same lines, a study commissioned by the British government and produced by an Anglican bishop, Truro Mountstephen, has categorized the persecution suffered by Christians as an authentic genocide. The English government Secretary of Foreign Affairs, Jeremy Hunt, who commissioned the report last Christmas, blamed political correctness for the fact that governments have not addressed this issue. He stated that we all have been asleep when it comes to the persecution against Christians. According to the president of the French Episcopate, Pope Benedict XVI is correct in saying that the moral decline is the reason for this big crisis currently going on in the Church. At the Vatican, Pope Francis greeted the French Conference of Bishops. Afterwards, Monsignor Pointier, president of the French Episcopate, has made some statements in which he agrees with Pope Benedict XVI in his analysis about the crisis in the Church. Monsignor Pointier stated that Pope Benedict is right when he says that this crisis in part has its roots in the sexual liberation of 1968. He added that, in fact, it is a key element in the problem. But I think that this is also a spiritual issue. Evidently, following Christ was not a priority for those who held authority in the Church at that time. After the May of 1968 general liberation, we could see that there was a second outbreak of excesses in terms of sexual abuse during the 70s. The first outbreak was at the beginning of World War II. Then we had another outbreak of abuses between 1970 and 1975. Unfortunately, it continued during the 90s, but the problem was less widespread, he concluded. Our editorial this week is dedicated to commenting on the profound crisis in the Catholic Church in Germany and its causes. La Universidad Alemana de Friburgo ha hecho público esta semana un estudio sobre el futuro de las iglesias en ese país, tanto la católica como la luterana. Según este estudio, las perspectivas son bastante negativas para ambas iglesias. Concretamente, la Iglesia Católica en los próximos 40 años verá reducida su presencia a la mitad, es decir, tendrá la mitad de los miembros que ahora tiene. Y eso se debe, en buena medida, a que cada vez son más los que se salen. El estudio dice que el 41% de los católicos está pensando abandonar la Iglesia y que el 7% lo tiene ya decidido, y también al menor número de entradas, es decir, a la caída en el número de bautismos. Estos datos me han hecho recordar un artículo que leí hace poco de Gastón Escudero, en el que este autor interpretaba la traición de Pedro a Jesús en la noche del Jueves Santo. Según Escudero, esa traición, esa negación de Pedro a Cristo estuvo precedida por dos cosas, y esas dos cosas fueron la causa definitiva, la causa última de la traición. En primer lugar, naturalmente, el evangelista habla de San Lucas, el evangelista está contando unos hechos, pero el autor lo interpreta de forma simbólica. En primer lugar, hubo un seguimiento desde lejos. Pedro seguía a Jesús mientras que le estaban llevando desde el Huerto de los Olivos a la casa de Caifás, le seguía desde lejos, de lejos. Y dice Escudero que este seguir a Jesús de lejos es lo que hacen aquellos que van enfriándose poco a poco,
que no rezan, que no practican, que van justificando sus pecados y también los pecados de los suyos, no dándoles importancia, aceptándolos de alguna manera. Eso es seguir a Jesús de lejos. Y luego dice que, según el evangelista, Pedro entra ya en la casa de Caifás y se acerca al grupo de los que habían apresado a Jesús, de los enemigos de Jesús, los soldados, los criados del sumo sacerdote, y que incluso se pone allí a calentarse en el fuego con ellos. Bueno, naturalmente sabemos que esto lo hizo Pedro, tanto el seguir a Jesús de lejos como el acercarse a los soldados para ver si tenía información sobre Cristo. Pero el autor Escudero lo interpreta diciendo que en realidad lo que hizo Pedro fue meterse con el grupo de los enemigos de Cristo, es decir, unirse a ese grupo y también buscar un poco de confort con el calentarse al fuego mientras que su Señor estaba siendo en otro sitio torturado, insultado y desde luego estaba pasando muchísimo frío. Quizá, dice el autor, si Pedro hubiera seguido a Jesús de cerca y si hubiera negado a confraternizar con los enemigos de Cristo y a aceptar un poco de frío en solidaridad con su Señor, que estaba pasando mucho más frío que él, pues seguramente no se hubiera producido la traición. Es decir, estas comparaciones a mí me parece, por supuesto, son comparaciones, repito, que intenta el autor adaptarlas al tiempo presente, porque, repito, sabemos que Pedro hizo todo aquello con la mejor intención. Pero también sabemos que al final, efectivamente, terminó traicionando a nuestro Señor. Aplicado esto al caso de Alemania, que creo yo que se puede aplicar, vemos que hay efectivamente un seguimiento de Jesús cada vez más de lejos. Exactamente lo mismo que dice Escudero con respecto a Pedro en aquella interpretación simbólica de lo que hizo Pedro. Cada vez más de lejos porque, según la propia Conferencia Episcopal Alemana, son datos oficiales de ellos, la mitad de sus sacerdotes no rezan nunca y no se confiesan nunca. Y además sabemos también que está continuamente en los medios de comunicación, que están relativizando la importancia de acudir a la Eucaristía en gracia de Dios e incluso que están dando la Eucaristía a protestantes que estén casados con católicos, por lo menos en muchas parroquias, en muchas diócesis. Es decir, hay un cada vez mayor enfriamiento en la relación de Jesús y cada vez un mayor acercamiento a los enemigos de Cristo, a cambio de tener confort. Pedro se acerca y se mete con los enemigos de Jesús, con los que le habían apresado y golpeado, para ver si tiene alguna información, pero de paso busca confort. ¿Qué confort es el que puede estar buscando la Iglesia alemana? Por supuesto, dinero. No sé a qué, si se ponen demasiado exigentes, haya católicos que lo dejen y no reciban el dinero, pero muy especialmente están buscando el confort de sentirse bien tratados por los medios de comunicación que atacan duramente a aquellos que se mantienen fieles a la doctrina de Cristo. La consecuencia, lo mismo que en el caso de Pedro, la consecuencia puede ser, si no es que está siendo ya, la traición a nuestro Señor. Creo que esto me parece, por supuesto, naturalmente es una interpretación, pero esto me parece que puede estar ocurriendo y no solamente en Alemania. Esto puede estar ocurriendo también en otros sitios. Y Alemania se presenta como el motor de este cambio. Es posible que en aquellos años después del concilio, cuando se aplicó el llamado espíritu del concilio, que no era la letra del concilio, es posible que eso se hiciera con buena intención. Es decir, que aquellos obispos que estaban intentando que la Iglesia fuera más adaptada al mundo, es posible que lo hicieran pensando que de esa forma la gente no se iba a ir de la Iglesia. Es decir, una Iglesia más light, una Iglesia que no insistiera en la moral sexual, una Iglesia que aceptara determinadas cosas que el mundo veía como positivas, quizá, podían pensar ellos, sería una Iglesia más digerible, más aceptable y que por lo tanto la gente no se iría de la Iglesia. Pero esto, a la vista de los resultados que ellos mismos están obteniendo, con un 41% que quiere dejar la Iglesia y un 7% que ya lo ha decidido, con miles de abandonos cada año, esto ya no puede ser algo que se siga diciendo. Si tenían honestidad en su inicio y tenían buenas intenciones, como en el caso de Pedro cuando sigue a Jesús, bueno, pues los resultados demuestran que el camino no conduce a un buen puerto. Es una
actitud es un comportamiento de fracaso. Es un comportamiento que lleva a la Iglesia a la ruina. La buena intención que pudieran tener, la ignorancia o inocencia que pudieran tener hoy en día ya no es una ignorancia invencible, sino que es una ignorancia culpable. Y repito, lo peor no es solo lo que está pasando en Alemania, sino que eso se pretende imponer al resto de las iglesias, sabiendo que el resultado, que el producto final es la traición de Cristo, sabiendo que el resultado es el abandono de los fieles, porque ¿quién va a querer seguir a una iglesia que ha traicionado a Jesús? Si es el propio Señor el que dice, cuando la sal se vuelve insípida, no sirve más que para tirarla y que la pise la gente en las calles. Pues si el resultado es el que estamos viendo, una iglesia que va a la ruina en todos los sentidos, ¿cómo es posible que esta iglesia sea la que se presenta como modelo para el conjunto de la Iglesia Católica? ¿Por qué no se fijan en otros modelos? Por ejemplo, la vecina Polonia, la tienen al lado, completamente distinta, fiel a Cristo, fiel a la palabra, fiel a la tradición y con éxito. Si lo que se busca de verdad es que la gente no se aleje de la Iglesia, muchísimo más vale fijarse en la Iglesia de Polonia que en la Iglesia alemana. Esa no es, desde luego, ninguna lección y ningún modelo para el conjunto de la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you want to stay up with the news of the church, feel free to visit our website at catholicosonline.org. Until next week, God willing.